Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. Dios bendiga y Dios les guarde a todos. Hermano, predica la palabra. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más esta noche. Vamos a continuar con la serie. Les decía yo el día de ayer que las 5 clases que estaremos presentando aquí están unidas. La clase de ayer fue, podríamos decirlo, el fundamento para esta clase de hoy, mañana y las 2 del domingo. Esperamos sean de edificación y esperamos se puedan entender. Vamos a estar desplazando la clase de la carta a los Romanos, en el capítulo 3, ahí es donde vamos a estar mirando, Romanos capítulo 3. Ayer expliqué que íbamos a ver 5 términos que queremos comprender para comprender la serie, la clase, y cuando hablamos de la gracia, ayer expresamos que la gracia, el regalo, el don en sí que hemos recibido, es en Cristo, o sea, dentro de Cristo Jesús. Él fue el regalo que recibimos. Y cuando miramos a la carta a los Romanos, los términos que se están explicando son términos que eran que se usaban mucho dentro del Senado y dentro de las leyes romanas. Los romanos, ¿verdad?, sacaron una copia total en cuanto a los griegos. Y lo que hace Roma es que establece estas palabras que el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Romanos porque sabía que los romanos iban a entender muy bien y porque él mismo era abogado. Lo que tratamos de comprender el día de ayer, estábamos viendo lo que son las siete teologías. Y cuando veíamos las 7 teologías, lo que yo les expresaba el día de ayer es que la teología es en sí el estudio de Dios. La teología es en sí el estudio de Dios, y era lo que veíamos el día de ayer. Vimos los primeros términos que queremos comprender. Dice Romanos capítulo 3, en el versículo 21. Romanos capítulo 3, en el verso 21, dice así. Leeremos desde el verso 20. Ya que por las obras de la ley, hablamos de lo que era la ley el día de ayer, hoy hablaremos un poco más. Ningún ser humano, ya sea que el humano sea hebreo, que sea judío, o que sea gentil, o que sea prosélito, ningún ser humano, vimos los términos de estos ayer, será justificado, y ahí vemos la primera parte que veíamos ayer, la palabra justificación, será justificado delante de él, porque por medio de la ley, o sea, de la ley de Moisés, es el conocimiento del pecado, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte, y nos trae a un estatus de condenación. Versículo 21.
Pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de la ley de Moisés, aparte de lo que se le dio a Moisés para que ellos pudieran encontrar la justificación por la idea de un cambio, ayer entendimos lo que era un cambio, esto es, los judíos venían a Dios y le daban algo a Dios, y al darle algo a Dios, Dios los absolvía de la infracción de la ley que habían cometido, y eso es lo que sucede. Y eso era la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. El regalo que Dios dio, que estaba envuelto, que era un misterio, que fue revelado, fue algo que fue descrito a través del Antiguo Testamento, a través de los profetas. Por eso no iba a pasar ni una letra mayor ni una letra menor del hebreo que no se cumpliera en Jesús. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Los hebreos, los judíos y los gentiles. Esto lo vimos el día de ayer con más detalle. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. La palabra gloria es doxa, del hebreo Shekinah, esto es de la luz de la entrada al cielo. La gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia. Y ayer veíamos que todos estamos en un estado de condenación, eso es lo que veíamos ayer, de condenación. Por lo tanto, el proceso de la teología de condenación nos enseña que la gente está condenada primero porque decidieron darle alabanza y adoración a la creación en vez de al Creador. Se hicieron idólatras. Número 2, la gente se hizo inmoral, nos hicimos inmorales. Cambiaron la naturaleza de la verdad de sus cuerpos y lo entregaron a cosas contra la propia naturaleza. Las mujeres se fueron con las mujeres, los hombres con los hombres, y lo vimos el día de ayer. Y vimos en sí algunos de los pecados, y la paga de este pecado es muerte. Por lo tanto, toda la gente está, número 1, en condenación. Lo vimos el día de ayer. Número 2, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que pagar. Si la paga del pecado es muerte, tenemos que pagar. Tenemos que pagar para que una persona sea justificada. Número 2, se tiene que pagar. Tiene que haber una redención. La palabra redención, lo miraremos en un momento, significa dar el pago por el rescate de la libertad de un ser humano. Dar el pago por el rescate de la libertad de un ser humano. Número 3, ¿qué es lo que produce eso? La redención o ese pago produce que alguien sea justificado. Y ayer hablamos que es incorrecto decir que una persona justificada es declarada inocente. Eso es incorrecto y no es bíblico. Hoy lo vamos a extender un poco más. Justificado indica es una persona que es culpable, sin embargo, se va a absolver su cargo criminal o su castigo. Se va a absolver. Se va a quitar a través de otra ley, a través de otro regalo. Y eso es lo que vimos el día de ayer. Por eso estamos viendo las teologías. Y la teología número 4, de la cual nos vamos a extender el día de hoy, y la 5, tiene que ver con la teología de resurrección y santificación. Pero reitero, la ley de Moisés enseña que una persona es absuelta de su cargo criminal cuando hace un intercambio. Da un animal que tiene sangre, en la sangre hay vida, porque eso es lo que es la sangre es vida, y cuando se derrama la sangre de un animal, esa persona, bajo la ley de Moisés, era absuelta de su cargo criminal. No es inocente, hizo lo que tuvo que hacer, es culpable. Sin embargo, se establece algo que se absuelve de lo que hizo y por lo tanto se le permite continuar. Pero ayer vimos también que la sangre de un animal no es la sangre de un ser humano. Tú y yo no podemos valer lo que vale un animal. Y en ello es que tenía deficiencia y defecto la ley de Moisés. Y eso fue lo que vimos el día de ayer. Pues hoy vamos a continuar precisamente con eso. Primero, los términos que vamos a ver son 5. La palabra justificación, que fue la que vimos el día de ayer. Justificación, que indica absolver de un cargo criminal o veredicto de culpabilidad. Todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno. No importa si son hebreos,
no importa si son judíos, no importa si son gentiles, no importa si son gentiles hechos al judaísmo o prosélitos, todos hemos pecado, todos estamos bajo condenación. Por lo tanto, ¿qué es la gracia? Lo vimos ayer. La gracia es ese Padre, ese Jehová, ese Dios se hace carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Theos, Elohim, el Señor, Jehová, el gran yo soy, el Señor todopoderoso, se hizo carne. Y ese era un misterio que estuvo oculto, era un regalo. Y al hacerse carne, Él precisamente es el regalo de Dios para nosotros. Es lo que equivale a vida por vida, porque no es un animal, es Dios, es un ser humano que vale lo mismo que otro ser humano. Si este ser humano pecó, para poder redimir, para poder pagar la libertad de esta persona, otro ser humano lo puede hacer. La palabra redención, vimos ayer, significa deliberar, es una liberación asegurada por el pago de un rescate, dejar en libertad, porque somos esclavos del pecado, y al ser esclavos del pecado estamos en estatus de condenación, y al estar en estatus de condenación vivimos bajo lo que veremos el día de mañana, lo que es la carne. Así que los dos términos a entender primero es justificación y redención. Redención es pagar para que alguien sea libre. Justificación es absolver de un cargo criminal a una persona. Y ahora miramos la otra palabra que veremos hoy. Dice así, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La ley de Moisés decía, te justifico si me traes un animal. Así que el judío siempre piensa en intercambio. Yo te doy este animal y tú me justificas. Por lo tanto, el hecho que yo traiga un animal de mi propiedad y yo haga que lo maten o que derramen su sangre o que lo sacrifique un sacerdote, hace que yo mismo me esté liberando y me esté justificando. Sí, tú eres el que dice, estás absuelto de ello, pero la obra que yo hice, el tomar un animal, el despojarme de él, el dejar que lo mate un sacerdote, ese intercambio hace que tú, Dios, me justifiques. Así que es mi obra, al final del día, la que me justificó. Si tú me absolviste, pero yo lo hice. Entonces el judío, hermanos, tiene un gran problema entendiendo que un ser humano sea justificado sin hacer nada. Porque para el judío todo tiene que ver por obras. Yo hago esto, yo recibo esto. Yo hago esto, yo recibo esto. Pero la gracia no es así. La gracia es, tú no haces nada, tú no me das nada, y aún así, si solamente crees, yo te justifico. Y este era un paradigma que estaba cambiando el apóstol Pablo en el pensamiento de los judíos. Y dijimos ayer que el 90% de las iglesias de Cristo, de los cristianos, eran judíos, ya sea que eran prosélitos hebreos. Y dice ahí la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y ahí está, mediante la redención. Ahí está la palabra. Redención significa ¿qué? Pagar el rescate para dar a alguien libertad. Somos esclavos, estamos condenados, estamos en la cárcel, alguien tiene que pagar para sacarnos. Entonces, ¿quién lo hace? Dice ahí, mediante la redención o ese pago, ¿que es en quién? En Cristo Jesús. Cristo es la gracia. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Y ahí miramos el otro término que vamos a ver hoy. Es un término legal. Propiciación. Es un término legal que se utiliza primero en la ley de Moisés. Levante la mano quien ha oído la palabra propiciación. ¿Okay? Levante la mano quien la entiende. ¿Okay? Propiciación. Propiciación significa cubrir por medio de una ofrenda el pecado mediante la cual
la ira de Dios se retira o se va. A ver si entienden este concepto, ¿ok? ¿Quién es padre de familia aquí, hermanos? Okay. Los hijos nos desesperan. ¿Amén? ¿Están de acuerdo todos, hermanos? Lo que hacen los hijos es que saben cómo sacarnos de nuestras casillas y de quicio. Si es que los amamos. Porque hay gente que parece que no tiene hijos. Hacen lo que sea y ni de sus casillas los sacan. Pero si los amamos, realmente nos hacen enojar. Y nos hacen enojar porque desobedecen lo que les pedimos que hagan. Por lo tanto, cuando un hijo desobedece, como en el caso de mi hijo, al principio, como buenos padres, decimos, deja de hacer eso. Y el hijo siempre empieza a medir los límites, quiere ver hasta dónde puede llegar y empieza a tocarte. Deja de ver la tele, haz esto. Y el hijo voltea, el hijo te ve y sigue viendo la tele. Quiere ver los límites. Te empiezas a enojar. Que dejes de ver eso y por favor hagas esto. El hijo oye que el volumen subió. Para él, su oído bajó. Voltea, te ve a los ojos y se vuelve a voltear. Y sigue viendo la tele. Porque es el final de la serie. No la puede dejar de ver. Uno se molesta. Se llena de ira. Y está próximo a golpear al hijo. ¿Alguien le ha pasado más? Y se acerca, y hay madres que se enojan de una manera especial. Hay madres que los jalan de los oídos. ¿Alguien lo jalan de los oídos, hermanos? Hay madres más crueles que agarran las pocas colillas que tienen y te levantan. ¿Alguien le pasó eso, hermanos? Hay madres que pellizcan. Hay madres que golpean. Hay madres que toman una chancla y la avientan. Hay madres que agarran cuchillos y lo que sea le avientan para ver si le hace caso. La ira. La ira es incontrolable a veces. En el caso de Dios, hermanos, Dios está molesto con la humanidad a causa del pecado. Primero, no le dieron gloria sabiendo que es Dios. Segundo, se entregan a las pasiones desordenadas. Tercero, voltean, lo ven y voltean y como si no existiera. La pregunta que nos hacemos es, ¿podemos abusar de la gracia? La respuesta es depende. Todo depende, hermanos. O sea, depende de quién eres tú. Sí, sí podemos. Y otros decimos no podemos. Porque todo tiene que ver con lo que tú crees, con la comprensión de la gracia. Cubrir por medio de una ofrenda al pecado indica que a veces yo le voy a pegar a mi hijo y mi esposa piensa que estoy siendo injusto. Y mi esposa corre en medio y se pone enfrente de mí, de Caleb. Y al hacer eso, hermanos, yo veo a mi esposa y como que se me baja el coraje, hermanos. Respiro. Y las mujeres tienen una forma de expresar, aún con la mirada, como que te hablan así. Y dices, y como que te empiezas a calmar. Y saben cómo hablarte. Y saben cómo tocarte el brazo. Mi amor, papi, corazón, y tú te quedas como, ok. Y te empiezas a ¿qué? A calmar. Cuenta hasta 10, te dicen. O hasta 100 o hasta 1000, lo que sea necesario. Esa parte que entra es lo que significa propiciación. Dios está lleno de ira. Dios tiene que ser justo. Por lo tanto, su atributo de justicia dice, si tú pecaste, tienes que ¿qué? Que morir. Dios va a matar a la humanidad. Dios se hace carne y se interpone en Jesús entre el Padre y la humanidad. Y de esa manera, Dios se calma. Dios calma su ira. El salmista dice que Dios es tardo ¿para qué? Para la ira. Es grande y rico ¿en qué? En misericordia y tardo para la ira. Yo le decía a los hermanos de hermenéutica que esta expresión es hebrea y que literalmente significa
que Dios tiene una nariz muy grande. Y dicen, ¿cómo qué quiere decir eso? Eso es lo que dice en hebreo. En hebreo dice, Dios tiene una nariz muy grande. Y dices, ¿pero por qué dice eso? Porque nosotros tenemos una nariz muy ¿qué? Pequeña. Y hay un comercial que dice, si te enojas, cuenta hasta ¿qué? Hasta 10. Dios ya hubiera destruido a la humanidad si no tuviera una nariz para respirar profundamente y calmar su ira. Por eso Dios es rico en misericordia y es tardo ¿para qué? Para la ira. Dios tiene una nariz ¿qué? Muy grande. El hebreo todo es físico, lo tienen que visualizar para entenderlo. Por lo tanto, ¿cómo? En Jesucristo, el cual es la gracia, el regalo, Dios se calma. Solamente si Jesucristo es propiciación. Y dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados ¿qué? Los pecados pasados, con la mira de manifestar cuando en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿qué? De Jesús. Dos términos: primero, redención; segundo, justificación; tercero, propiciación; cuarto, purificación. Nosotros no entendemos esto porque como occidentales somos muy dados a ser profanos en cuanto a las palabras. A ver si me entiendes. No es lo mismo bañar que lavar, que limpiar, que purificar. Levante la mano, ¿quién entiende lo que acabo de decir, hermanos? ¿Quién no me entendió? Para el judío no es lo mismo bañar que lavar, que limpiar, que purificar. Por lo tanto, la palabra que vamos a hablar es la palabra purificación, la cual se utiliza en el Antiguo Testamento y significa, es ceremonialmente estar limpio. Y se usaba en el día de la expiación para purificación de los ¿qué? Pecados. Es la palabra toher. Toher es lo que es purificación. Vamos a ver si me entienden todos, ¿ok? Cuando hablamos de un nacimiento de nuevo, hermanos, ¿qué es lo que va a explicar Romanos 4, 5 y 6? Estamos diciendo que tú y yo no nos podemos acercar a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo primero somos gentiles, número 1. Número 2, segundo, hemos pecado. Número 3, tiene que haber alguien que sea propicio o sirva como propiciación, porque si nos acercamos a Dios, su ira nos destruye. Yo explicaba esto en una clase apenas y les decía a los hermanos, nosotros no entendemos lo que es común y lo que es santo. Es más, la primera vez que se oye la idea de la palabra santa o amada kasher es cuando le dice Dios a Moisés, 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 quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, ¿qué? Santo es, o sea, es tierra santa. Pero ese lugar, hermanos, era un lugar común. Era común la tierra. Es como este lugar, es común. Y de pronto, con la presencia de Dios, el lugar pasó de ser común a santo. De tal manera que Moisés tenía que quitarse los zapatos y que Moisés tenía que postrarse y que Moisés tenía que tener temor, porque ya no era un lugar común, era un lugar santo, era tierra ¿qué? Santa. Y eso es lo que tenemos que entender. Para acercarte a Dios, la única manera que puedes hacerlo es que haya una purificación completa para que te puedas acercar tú ¿qué? A Dios. Para que pases de ser de lo común a lo santo. Si no, no se puede. Y la idea del tabernáculo enseña eso.
Estás afuera, no puedes entrar. Tienes que pasar por un proceso de redención, después de purificación, después de santificación y después puedes tener comunión con Dios. De otra manera no se puede. Nosotros no podemos tener comunión con Dios a menos que pasemos por este proceso, que es lo que estamos tratando de explicar con la idea de nacer de nuevo. O sea, para que yo me acerque a Dios, primero tengo que estar justificado. Pero para que yo esté justificado, primero tiene que haber alguien que me redima o que haga la redención por mí. Si alguien hace la redención por mí, por lo tanto me justifica. Y después de haberme justificado, ese ser en propiciación por mí. ¿Por qué? Porque yo necesitaré constantemente mantenerme purificado para poder estar en la presencia de Dios. De otra manera no se puede, es imposible. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? ¿Qué es el evangelio, hermanos? La muerte, ¿la qué? La sepultura, ¿y qué? Y la resurrección. Pero vean el error que cometemos en la iglesia. Estamos tan preocupados y tan enfocados en que la gente se bautice que no nos preocupamos que el proceso sea correcto. O sea, ¿es necesario que una persona confiese a Jesús? Totalmente. ¿Es necesario que una persona se arrepienta de lo que hizo? Totalmente. Es necesario. Sin arrepentimiento no hay conversión, es lo que dijo Pedro, capítulo 3. O sea, arrepentíos y convertíos. La conversión es necesaria, pero ¿la conversión de qué? La conversión del estatus de condenación, del pecado en el cual estábamos. Tenemos que aprender a nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo se requiere literalmente que pasemos por un proceso de purificación, donde se lava, donde se limpia y donde se purifica. Y entonces uno puede nacer de nuevo. De otra manera, ¿podemos abusar de la gracia? Sí. ¿Cómo? ¿Nunca se han dado cuenta que una persona se bautiza y luego deja de ir a la iglesia? ¿Podemos abusar de la gracia? Sí. ¿Abusan de la gracia? Totalmente. ¿Nunca han visto cómo una persona se convierte y después de la prueba regresan a la condenación? Esto es algo que vemos constantemente. ¿Nunca se han dado cuenta cuando una persona se bautiza, pero vive una vida en secreto igual a la que vivía antes? Y no comprende como que el chip, como que el sistema operativo de su cerebro no comprendió que tuvo que haber muerto a lo que era. De tal manera que pasa una vida abusando, violando la gracia del Señor. Levante la mano si alguien conoce a alguien así, hermanos. Entonces la respuesta es, ¿podemos abusar de la gracia? Sí. Depende de quién eres y depende de la comprensión a la cual que tengas. Hago una recapitulación en forma visual. Cuando un niño nace, está en vida. Vida es unidad con Dios, está unido con Dios. La paga del pecado es ¿qué? Llega a la juventud, Génesis 8:21, ese niño muere. Porque la paga del pecado ¿qué? Está condenado. ¿Qué? Daré algunos ejemplos. El idólatra, el que se inclinó y adoró un pedazo de barro, está condenado. O en su lenguaje, veneró, porque dicen yo no adoro, yo venero, es lo mismo. El que le da honor a algo de imaginación humana, que no es la deidad ni la divinidad, ha pecado, por lo tanto está en condenación. El hombre que, aunque haya sido abusado de pequeño y tenga confusión en su mente y decida no tomar la verdad de su cuerpo como algo que hizo Dios, porque no lo decidió, lo decidió Dios,
y se aviente con otro hombre a una cama y sea homosexual, está pecando. El hombre que no reconoce que es gloria de Dios y por lo tanto empieza a moverse y dice, no, es que yo crecí con muchas mujeres, mi padre se fue de pequeño, no tuve una imagen varonil, por eso soy así, y le gusta ser un poquito afeminado. Esa forma de quitarle al Creador la creación que Él hizo y no aceptar esa verdad y querer de alguna otra manera quitar esa gloria y darse su propia gloria porque así piensa que es correcto, está en pecado. ¿La paga del pecado qué? ¿Es qué? Muerte. La mujer que decide echarse con otra mujer, a pesar que su parte genital no puede hacer que la otra mujer disfrute totalmente y haga algo incorrecto con su cuerpo, contra la naturaleza divina, está en pecado. El joven que decide no hacerle caso a sus padres, le grita a sus padres, los ofende a sus padres, golpea a sus padres, hijos rebeldes, está en pecado. El ladrón que acostumbra a robar, ya sea como aquel que el pobre muchacho del señor de la Bimbo o de no sé quién, que el pobre robó, el pobre en el video que se ve mucho. O sea, es pecado tanto esos 3 o 4 gansitos que se robó, como aquella que se robó todo de la Secretaría de Educación Pública. Es pecado, porque la paga del pecado ¿qué? Es muerte. Es pecado si tú de joven vas y ves un altar y dices, pues al fin es un ídolo, es una Virgen de Guadalupe, pues ahí veo que le echaron monedas y yo necesito para un refresco, pues ahí metes la mano y sacas y le robaste, aunque sea al ídolo, porque no es tuyo, es pecado. Aquel que le abre la cartera a su padre y le sustrae dinero es pecado porque robó. Aquel que está trabajando, pero en vez de trabajar está en el WhatsApp y da 1 hora o 2 horas en Facebook y le quita esa hora o 2 horas de trabajo, está robándole a su jefe, es pecado. Así que el robar es pecado. Aquella persona que es borracha o que tomó es pecado. Aquella persona que decidió entregarse al baile, a las pasiones carnales, a la lascivia, es pecado. Todo esto lo trae en condenación. No importa, todos estamos en estatus de condenación, porque la paga del pecado ¿qué? Es muerte. Todos necesitamos justificación y el evangelio es precisamente lo que hace. Pero vean, el evangelio es la que muerte, sepultura ¿qué? Y resurrección. Y escuchen lo que digo, tal vez de toda la clase lo más importante, ¿ok? El proceso de resurrección no es uno que inicia en el bautismo solamente, sino uno que comienza y que continúa hasta el día en que muramos. Esa es la teología de resurrección, que los romanos y los corintios no entendieron. Ellos pensaron, yo ya salí de las aguas, por lo tanto ya estoy bien, ya resucité. No, porque la resurrección no es de un día, es de varios días. Y todos sabemos que para que alguien sea purificado ceremonialmente y pueda entrar a la presencia de Dios, tiene que haber agua, porque la palabra bautizo significa sumergir. Pero para poderse sumergir, esta persona debió haberse arrepentido de lo que era antes. Pues estamos tan enfocados por bautizar, que no enfatizamos la enseñanza de el arrepentimiento, que cuando una persona ni siquiera se arrepiente, solamente se remoja y sigue viviendo igual. El borracho sigue siendo borracho, el adúltero sigue siendo adúltero, el homosexual sigue siendo homosexual. A veces se ponen una faceta, una cara. ¿Qué pasa? El borracho se bautiza y deja de tomar en presencia de su esposa y en presencia de la gente que lo conoce y en presencia de la iglesia. Pero ya en lo secreto tienen su cerveza, tienen su licor. Allá cuando nadie los ve, se van a la cantina más lejana o en el bar entre amigos del trabajo, sigue tomando. Por lo tanto, esta persona dice, yo ya me bauticé, pero no entendió el proceso del evangelio. No lo comprendió. Por eso podemos abusar de la gracia, sí. Puedo decirles, hermanos, que según las parábolas, el 75% de los cristianos abusan de la gracia. De cada 10 hermanos en este lugar, 7 están abusando de la gracia.
y 3 no. Todo tiene que ver con la comprensión de la gracia. ¿Qué se requiere? Para que alguien sea purificado, según la ley de Moisés, se requiere 2 cosas. Se requiere agua y se requiere sangre. Porque el agua purifica y la sangre justifica. Repito esto. No es lo mismo purificación que justificación. Espero que haya quedado eso claro. Purificación indica que una persona ceremonialmente pasa por un ritual, para que pueda entonces entrar en presencia de Dios. Justificación dice, estás absuelto de todo lo que hiciste. No estás siendo declarado inocente porque eres culpable. Sin embargo, a pesar de que eres culpable, Jehová, Dios, te va a quitar ese cargo de penalidad que tienes. Lo va a absolver porque eres culpable de lo que hiciste. ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento entra una persona a estar en comunión con Dios. Por eso se requiere agua. ¿Y se requiere qué? Sangre, porque la sangre redime, la sangre purifica y justifica, y el agua purifica. El agua limpia, el agua lava. Pero la sangre justifica, la sangre redime. Ahora, ¿pero qué sangre? Yo siempre le digo este concepto a los hermanos y los hermanos no me entienden. Y trato de explicarlo de la mejor manera, ¿ok? Bueno, el bauticero creo que está aquí abajo, ¿verdad? Y mucha gente no entiende el concepto del bautismo y de la importancia de esto para la teología de resurrección. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es. Las cosas viejas, ¿qué? Aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas, es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿alguien ha visto cuando nace un bebé, hermanos? Levanta la mano. ¿Qué? Eliezer, si te permiten, te invito a que pases y te traumes por toda la vida y llames más a tu esposa. Porque es un concepto que yo les digo a la gente, yo no entiendo a la gente. Sigo sin entender a las mujeres. O sea, el bebé te destroza todo el cuerpo, te lo deshace y todavía quieres tener más hijos. Yo no lo entiendo, hermanos. Cuando nace un bebé, hay un proceso y lo que ves es agua y sangre. Es lo que ves. Agua y sangre. Ves más cosas, pero me estoy enfocando solamente en el agua y la sangre. ¿Me entienden, hermanas? Cuando Juan habla a los gnósticos y dice Jesucristo vino en carne, ese regalo, ese Dios se hizo carne, porque lo que eso era Dios. Y ese es el debate que tenían. Y ese Dios dice, y Jesucristo no solamente vino del nacimiento, de la justificación o de cumplir toda justicia. Dice, Jesucristo dice, nació del agua y de la sangre. Y dicen todos, ¿qué quiere decir? Dios totalmente, ¿qué? Humano. Es lo que está diciendo, hermanos. Dios totalmente humano. Y dice, y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son ¿qué? Son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Y todos dicen, ¿quién sabe qué dijo ahí? No le entendí. Te lo voy a explicar. Levanta la mano quien no lo entiende todavía, hermanos. Te lo voy a explicar solamente por ti, hermanos. Los demás no lo entienden todo muy claro, ¿ok? O eso es lo que ellos dicen. Cuando una persona entiende el regalo de Dios y se bautiza y entra a las aguas bautismales, ¿qué es lo que sucede? Está naciendo de nuevo. Y en el bautismo, en el bautisterio, hay agua y hay sangre. ¿Por qué? Porque esa persona tienes que ¿qué? Redimir, justificar y purificar. De otra manera, esa persona no puede estar dentro de la gracia ni estar en comunión con Dios. Por lo tanto, aquí en el agua donde solamente ves agua, hay sangre. Y dice una hermana, hermano, yo solamente veo agua, no veo sangre. No, hay sangre. Yo nada más veo agua. Hay sangre. Yo nada más sigo viendo agua, es clarita. H2O, es lo único que veo. Agua. No, hay sangre. Porque la fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de que ¿qué? No se ve. Si yo acepto que aquí está la sangre de Jesucristo y yo acepto que esa sangre fue dada para que hubiera propiciación entre el Padre y yo, para que hubiera redención y me liberaran mi alma, y para que me justificaran, me absolvieran de todos los pecados que yo hice, porque fui ladrón, porque fui idólatra, porque hice lo que no tenía que hacer. Si yo acepto eso, mediante la fe en la redención de la sangre de Jesucristo, yo puedo entonces ¿qué? Nacer de nuevo y entrar en comunión con Dios. Pero hay un problema con esto, que el bautismo enseña una cosa importante. En el bautismo se resucita a nueva criatura. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Por eso, una persona que fue bautizada y no resucitó es una persona que está abusando de la gracia, aunque no entienda la gracia. Está abusando del Señor Jesucristo. Está abusando. No debería de hacer eso. Es cosa seria, hermanos. Es cosa importante. Entonces, la resurrección indica que yo resucité nada más un día. Aquí estaba mi vida antigua. Era adúltero, era homosexual, era lesbiana, era fornicario, era ladrón. Fuese lo que fuese, aquí era. Entendí la gracia, yo fui redimido, justificado y purificado. Es lo que estamos diciendo. Y entonces, al sumergirme, creo que el agua me purifica, pero que esa fe que tengo en la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario me está redimiendo y me está justificando. Y Él está quitando la ira de Dios, porque Dios está enojado conmigo porque yo he pecado y la paga del pecado es muerte. Dios está a punto de golpearme, está a punto de matarme, a quitarme la vida. Pero entonces, al bautizarme, Jesucristo pacifica al Señor, calma la ira. Si yo solamente creyera en eso. Y cuando yo salgo de las aguas del bautismo, entonces ¿qué sucede? Tiene que haber un cambio total. Hay una resurrección. Lo explico de mejor manera. Si yo era homosexual y me bauticé, y en la nueva vida, esa misma noche voy y me acuesto con esa persona, el bautismo perdonó mis pecados pasados, pero no santifica mi situación de homosexual. Y eso es lo que dice. De otra manera, no resucité, como que hice que resucité, pero me volví a morir. O como dice Judas, estoy 2 veces ¿qué? Muerto. Porque el pecado mata aquí antes de recibir la gracia, y el pecado mata aquí después de recibir la gracia. Y eso era lo que los romanos no podían entender. Y parece ser que nosotros no podemos tampoco comprender. Fíjate lo que dice Romanos 6. 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Dice ahí. Dice ahí la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Versículo ¿qué? Versículo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué? ¿Qué dice, hermanos? En ninguna manera. La expresión en griego en ninguna manera es imposible. Es imposible. Pero luego dices tú, entonces ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿por qué una persona no acepta el sacrificio de Cristo y lo hace como si Jesucristo no hubiera hecho nada? Pues déjame decirte que los hay, los hubo y los habrá. Y muchos, hermanos. Muchos. Esa es la realidad en la que vivimos. Bienvenidos a la gracia, donde unos abusan de la gracia, piensan que se pueden bautizar en su mente todos los días de lo que hacen. Y piensan que se purifican y se purifican y se purifican y se purifican y se purifican. Y ellos piensan que están bien. Bueno, dice ahí, en ninguna manera, es imposible. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, pregunta Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? O sea,
sí, a ver, cuando me presentan a mí siempre, yo soy del Distrito Federal, ¿ok? Soy del Distrito Federal, o Ciudad de México, que es ahora, CDMX. Y me presentan siempre, donde quiera que predico, dice, el hermano es de Ciudad de México, y siempre son las bromas, guarden las carteras, el hermano les los va a atracar, los va a robar. Tenemos una mala reputación, ¿están de acuerdo todos? Pero el robar, hermanos, uno crece en esta sociedad corruptora, porque te corrompe y te enseña que robar es normal. Es normal robarte el wifi del vecino, está mal totalmente. Es normal colgarte de la luz, es normal. Todos roban, ¿por qué no voy a robar yo? Es normal, pero está mal. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, así que paga tu servicio de internet. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Si yo robaba antes y me he bautizado y sigo robando, me diría la gente, ¿no entendiste lo que hizo Dios por ti? O sea, la pregunta es, ¿cómo vivirás aún robando? O el adúltero, ¿cómo vivirás siendo adúltero? O el que ve pornografía, ¿cómo vivirás siguiendo viendo pornografía? Es que nadie me ve, es que no te tiene que ver alguien. Si comprendiste la conversión genuina y el arrepentimiento y lo que es la gracia, eso que hizo Dios fue por lo cual murió. Por lo tanto, no lo voy a estar crucificando a cada rato, porque Cristo solamente murió para nosotros una vez por todos los hombres. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Por lo tanto, tengo que comprender, como dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? En vida nueva. Tenemos nosotros que andar en vida nueva. Tenemos que cambiar la forma en que vivimos. Ya no somos borrachos, ahora estamos justificados. Pero ¿qué sucede? Pongan un separador aquí, veamos lo que dice Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 16. Hebreos 10, verso 16, dice así. Hebreos 10, verso 16. Jesucristo dijo, ayer lo mencioné, yo soy la verdad, el camino, ¿qué? Y la vida. La gente no comprende eso. Pero cuando Jesucristo dice la verdad, Él es la ley. Él es la verdad. En la cena con los discípulos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda ¿qué? Verdad. Porque la verdad os hará ¿qué? O sea, yo soy la verdad. O sea, Jesucristo la verdad. Santifícalos en tu palabra, o en la verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Él es la verdad. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? La mentira es el diablo y él es el padre de mentira. Él es mentiroso desde el principio, pero Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, en Romanos 10, en el verso 26, trata de aclarar este concepto. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o acerca de la verdad, dice Jesucristo cuando está orando al Padre en Juan capítulo 17, yo les he dado a conocer tu verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti. Al principio se habla de Jesucristo como la verdad, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Por lo tanto, lo que dice aquí es, pero si pecáremos voluntariamente, hermanos, o sea, yo soy ladrón y soy de Ciudad de México, me he bautizado. Ahora, estando en vida nueva, la resurrección me dice que el ladrón deja de ser ¿qué? Ladrón. Eso es lo que dice la Escritura. Puedo abusar de la gracia totalmente. ¿Cómo? Si yo recibo el conocimiento de la verdad y peco voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y dices, espérame, esto es muy serio. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios.
que comprender la gracia es tan importante. Fíjate qué descaro. Cristo, por gracia, nos da la redención, justificación, se pone en propiciación y gracias a Él tenemos la purificación. Y todavía a pesar de ello, hermanos, no nos importa. Y tú dices, ¿cómo puede ser que una persona no le importe? Y dice, y peque voluntariamente. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de qué? Del pecado en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Muchos no entienden esto, pero ¿por qué Moisés se quitó el calzado de los pies? Es que el lugar donde estás es santo. No es un lugar común. No es un lugar normal. El monte Horeb era normal, era común. Pero en el momento que Dios se presenta, pasó de ser común a un lugar totalmente ¿qué? Santo. Tú y yo éramos basura, estábamos secos, éramos un desierto, pero en el momento en que Dios mora en nosotros, pasamos de ser un lugar común a un lugar santo, porque somos templo del Espíritu ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, si Jesucristo murió y cuando Él muere, con esa muerte derrama sangre y revive mi libertad, mi vida, y me justifica aunque sea un gran culpable, y permite que yo me purifique, la teología de resurrección indica que yo voy a vivir en resurrección, no solamente el día que me bauticé, sino el resto de mis días. Eso es lo que dice, hermanos. Porque si yo resucito y me regreso al lugar donde estoy, es mucho más grande el castigo. Es lo que dice Pedro, hermanos. El postrer estado del hombre es peor que ¿qué? O sea, yo estaba aquí y ya estaba condenado, pero yo paso a estar acá y me regreso, hermanos, es peor que el primero. ¿Podemos abusar de la gracia? Todo depende de quién estemos hablando. O sea, ¿cómo es posible que una persona que recibe la gracia de Dios y tiene una oportunidad de adulterar, cómo es posible que se le olvide lo que hizo Jesús? Hay una expresión hebrea, hermanos, que habla acerca de pisotear. No la entendemos nosotros porque, pero pisotear, hermanos, casi no lo hacemos nosotros. Pero pisotear, hermanos, una cosa es pisar. Uno pisa, eso es pisar. Pero pisotear es poner tu pie abajo y hacer esto. Y hacerlo con maña, como dicen. Eso es pisotear. Una cosa es pisar la sangre de Jesús cuando no lo conocíamos. Otra cosa es pisar la sangre de Jesús y todavía con maña hacer esto. La pregunta es, ¿cuánto mayor castigo pensáis? ¿Crees que será el mismo castigo? Creo que no conocemos a Dios. Creo que no lo hemos conocido, hermanos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda? O sea, ¿qué acaso la sangre de Jesús es la sangre de un macho cabrío? ¿O la sangre de Jesús es la sangre de un borrego, hermanos? No, es más, la sangre de Jesús es la sangre de un ser humano que nació de agua y de sangre, pero de un ser humano que no merecía morir porque no había ¿qué? Pecado. Por lo tanto, ¿podemos abusar de la gracia? Sí. ¿Abusaron de la gracia hoy muchos?
Sí. ¿Abusarán muchos de la gracia mañana? Sí. ¿Vivirán muchos en la iglesia pensando que pueden engañar a todos, pero Dios no puede ser qué? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. Yo iba manejando por Morones y hay una figura muy interesante. Está la imagen de un crucifijo sin cara y en vez de cara le pusieron una cámara. ¿Alguien la ha visto, hermanos? Solamente soy el único curioso. ¿Quién la ha visto, hermanos? ¿No la han visto? Morones siendo de aquel lado para allá, para allá. Hermanos, cuando nosotros no entendemos la idea de resucitar, cuando nosotros no comprendemos que ya no somos el mismo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, cuando no entendemos que el castigo es peor, dices, pues que le van a poner más grados centígrados al infierno o al lago eterno de fuego, ¿no? Es que no entendemos, hermanos. El castigo es mayor, porque no solamente nos estamos bofando de Dios, nos estamos burlando de Dios y estamos pisando su sangre. Entonces entendemos que la resurrección no es una que inicia solamente en el bautismo, sino que se tiene que trabajar todos los días en ello. Sí, yo resucité en el 97, pero tengo que vivir resucitado el día de hoy. Porque si yo regreso a la vida que tenía antes, el pecado me mata antes y me mata aún después. Y esto es parte de lo que la gente no comprendía en la iglesia. Fíjate lo que dice Primera Carta de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11. Dice así, Primera Carta de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11, dice así. Es hermosa la gracia totalmente. Primera Corintios 6, versículo 9, dice así. Dice, ¿no sabéis que los injustos, o sea, aquellos que fueron justificados, pero ya no viven conforme a la verdad o practican la verdad, por lo tanto hacen injusticia? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice Pablo, ¿crees tú que esa es la cultura que tenemos como mexicanos? ¿A poco no? Sí vamos a pasar, como que vamos a saltarnos el proceso. Hermanos, Dios no dará por inocente ¿a quién, hermanos? Al culpable. No lo puede hacer. Porque si Dios hace eso, hermanos, Dios deja de ser justo y su justicia permanece ¿para cuánto? Para siempre. Dice ahí versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Dice ahí la palabra de Dios, dice, ni los fornicarios. O sea, si tú te has acostado con alguien que no es tu esposo antes del matrimonio y eres cristiano, tienes un gran problema. Dices, nadie me vio. Pues los ojos de Dios pueden verlo todo en todo momento. No es que nadie lo grabó, pues la capacidad de Dios es tan eterna que ha grabado cada segundo de nuestra acción y sobre todo de nuestra intención. Dice, ni los fornicarios, ni los ¿qué? Ni los idólatras. O sea, aquellos que no hemos hecho lo de Gedeón y hemos ido a casa y hemos destruido los ídolos, vivimos todavía de ídolos, de idólatras. Es lo que está diciendo, dice, ni los afeminados, ni los que se echan ¿con quiénes? Con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de ¿qué? De Dios. Versículo 11. Y esto erais. ¿Cuándo? Antes de la resurrección. Yo era antes de, esto era. Y dice, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de ¿qué? De nuestro Dios. Y entonces encontramos esto. ¿Podemos abusar de la gracia, hermanos? Sí.
¿Muchos abusan de la gracia? Tristemente sí, hermanos. Pero Dios no puede ser burlado. Por eso no hay que enfocarnos. El bautismo es necesario para salvación, pero no solamente hay que enfocarnos en el bautismo, hermanos, sino en la conversión de esa persona. Porque ¿cuántas veces no se bautiza, pero no se convierte? ¿Cuántas veces no se remoja, no se baña, pero no se purifica? ¿Cuántas veces no se mete al agua, hermanos, pero sale viviendo igual, hermanos? Y ese es el concepto de resurrección, de la palabra anastasia. Resurrección indica que ¿qué? Que una persona va a dejar de ser como era. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo. No es posible. Por lo tanto, llega una pregunta. Como que la gracia tiene límites. ¿Tendrá límites la gracia de Dios? Sí. No tiene límites acá. Ningún límite, no importa lo que hayas hecho. Aquí la gracia de Dios es infinita. Pero acá, hermanos, como que hay límites. Es lo que está diciendo Pablo. Porque si perseveramos en el pecado, para acá dice, no se puede. Es imposible. Tenemos que actualizar el sistema operativo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Hermanos, yo no sé lo que tú vives en lo secreto. Tú no sabes lo que yo vivo en lo secreto. Pero Dios sabe. De nada sirve que vayamos a un edificio y nos sentemos en una banca y seamos activos barriendo y haciendo la comida si nuestra vida no ha cambiado. Porque al final lo que Dios quiere no es gente que barra y gente que se reúna. Es gente que cambie totalmente su manera de vivir. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y por eso Cristo murió. ¿Cómo se sentirá Jesús cuando alguien abusa de su gracia? Ve la paciencia de Dios. Podría fulminarnos, hermanos, en segundos. Pero como dice, soy paciente para ¿con qué? Para con todos. Si nunca habías visto esta enseñanza de una manera clara, te lo expongo. Hermanos, con Dios no se juega. Con Dios tenemos que quitarnos los zapatos. Con Dios tenemos que reconocer que ya no somos comunes. Y con Cristo tenemos que cambiar. Porque si no hay cambio, hermanos, el fin de esto es muerte. ¿Podemos abusar de la gracia? Totalmente. Pero también, hermanos, podemos reconocer que la gracia no es para abusar, sino que la gracia es para agradecer. Y es donde cambia el concepto. No vivimos la vida teniendo temor del infierno. Vivimos la vida agradeciendo a aquel que nos liberó del infierno. No vivimos la vida reuniéndonos para no irnos al infierno. Vivimos la vida reuniéndonos porque sabemos que de esa manera podemos perseverar, permanecer en la gracia. Eso es lo que dijo Pablo. Esfuérzate en la gracia. Como si una persona se pueda esforzar en la gracia. Vivimos reconociendo que cada día muero yo. Y cada día tenemos que morir, hermanos. Y cada día tenemos que mantenernos en vida. Porque la resurrección no se inicia solamente el día que nos bautizamos. Se inicia, pero es una que continuamos todos los días de nuestra vida. Porque si una persona cae de la gracia, hermanos, y hay unos que caen, hermanos, pero hay otros que pisotean. Dice Pablo, dice el Espíritu Santo, ¿qué castigo merecerá? ¿Crees que será mayor? La pregunta nos hace reflexionar. Y la respuesta es totalmente. Esta noche, hermanos, lo que yo creo que estamos tratando de explicar por parte de Dios y el consejo de Dios es: ya no vivamos nosotros como vivíamos antes. Solamente Dios sabe lo que has hecho en lo secreto. Es tiempo de cambiar.
Pablo dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro ¿qué? Corazón. A veces el corazón, hermanos, es como esto, está engrosado, hermanos. Aquellos que trabajaron en carnicería saben de lo que estoy hablando, hermanos. Quitarle la grasa a la carne tiene su chiste. Pues a veces nuestro corazón, hermanos, tiene tanta grasa, hermanos, que ya no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Y cuando Pablo dice eso, no lo dice a los incrédulos, lo dice a los creyentes. Porque la salvación, hermanos, no es una solamente que recibimos el día que nos convertimos, es una que recibimos todos los días si perseveramos. Y cuando entiendes este concepto te das cuenta, hermanos, que la gracia es abundante si permaneces en ella, pero que la gracia tiene límites. Así lo explicó Pablo en Romanos 6. Porque los que viven conforme al Espíritu recibirán vida eterna, pero los que viven conforme a la carne, o los que andan en la carne, tendrán muerte, porque la muerte es antes y la muerte es después. Y mi invitación esta noche para ti es esta: ¿estás viviendo mal? Hoy es día de salvación. ¿Te da pena pasar al frente? No lo haces por nosotros, lo haces por Dios. Hoy te tienes que poner bien con Dios. ¿Has abusado de la gracia? Hoy puedes decirle a Jesucristo: necesito que estés entre el Padre y mí, porque he estado viviendo días de ira por parte de Dios. Hoy es día de salvación. ¿Tú nos visitas el día de hoy? El evangelio es sencillo. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que su sangre te absuelve de toda culpa y todo cargo criminal? ¿Por qué no confesarlo? ¿Por qué no dejar de vivir como vives? ¿Qué es lo que te puso en ese estatus? ¿Y por qué no bautizarte para ser justificado? Te quiero invitar al día de hoy. Hermanos, vivamos pues una vida llena de gracia y de bondad, como la vivió Jesucristo, llena de gracia y de verdad. Permanezcamos en Él, no en apariencias, sino en forma genuina, no porque la gente lo vea, sino porque muy dentro de nosotros lo entendemos. Y entonces, hermanos, en aquel día miraremos totalmente la expansión eterna de la gracia y viviremos totalmente agradecidos con Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Te invito. ¿Quieres tú ser parte de esta gracia? Hoy puedes. Ven, pasa. Te invitamos. No abuses más de esta gracia. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por simple yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor,